Muy bien, en las últimas sesiones intentamos aislar a la filosofía como un gesto enunciativo, por así decirlo, discursivo, que surge en los finales del siglo VII al lado de otros varios gestos en medio de una gran eclosión de discursos, ¿no? Que son incluso difíciles de discernir, ¿no? Los textos que se identifican con la filosofía utilizan indistintamente el verso o la prosa. Por ejemplo, Anaximandro se dice que es el primer representante de la prosa helénica, pero sin embargo Parmenides escribe en verso. De manera que no resulta fácil distinguir este fenómeno a través de características formales, ni tampoco a través de sus propios contenidos. Disponemos de reflexiones o de lo que puede sentirse como propio del pensamiento exactamente igual en la lírica, sobre todo en la lírica gnómica. Pensad en un Solón, o en las formas como Píndaro acaba sus epinicios, ¿no? Después del elogio al héroe y la vinculación del héroe con los dioses, termina después siempre con una fórmula gnómica en la que recomienda, en la que da instrucciones para el gobierno de la ciudad, ¿no? Y la misma indistinción se produce con la historiografía, donde también encontramos los primeros ejercicios de prosa, aun cuando no hemos conservado las obras anteriores a Heródoto, como pudiera ser Hecateo, ¿no? Sin embargo, también hay una profusión de reflexiones que hace que sea difícil discernir por los caracteres literarios o por los caracteres específicamente discursivos cuál es la especificidad de la filosofía. Nosotros tratamos de distinguirla a través, como digo, de un gesto característico, aquello que devuelve la soberanía o que interroga por el problema de la soberanía, no apelando a la voluntad de los dioses, como es el gesto religioso, que es el gesto fundador de la democracia finalmente, que es el que encontramos paradigmáticamente establecido en Esquilo y desde luego en la Oresteia de una manera casi literal, pero que tampoco es el gesto que apela a la voluntad de los hombres, al negocio, al acuerdo, ¿no? Al establecimiento del convenio entre los hombres, ¿no? De manera que desde este punto de vista la filosofía se nos apareció, se nos determinó, no como suele decirse, por su capacidad de generar una reflexión. Esto es una inmensa tontería. Encontramos reflexiones no menores, como acabo de decir, en la poesía gnómica o en los textos de la primera historiografía, cuanto por el hecho específico de asignar esa atribución de la soberanía y por lo tanto de la capacidad de establecer los elementos del saber a una voluntad que no es, o a una entidad que no es la voluntad de los dioses ni de los hombres, sino que es la soberanía de la naturaleza. Bueno, hoy vamos a tratar de identificar en los textos que se suelen atribuir a los primeros filósofos, teniendo en cuenta las dificultades de estas atribuciones a las que ya me referí, vamos a tratar de identificar, como digo, estos elementos, la sustancia y el significado profundo de esta atribución de la G, de la soberanía, a la physis, ¿no? Y sobre todo del sentido polémico que conlleva esta afirmación en relación con las afirmaciones paralelas y contrastantes que apelan a los dioses o apelan a los hombres. Hablar de los presocráticos, en cualquier caso, a los que dedicaremos ahora unas cuantas sesiones, no es una tarea, que pueda ser emprendida en una forma indistinta. La historiografía positivista, pues todo el mundo sabe, asigna una primera época, que son los presocráticos, luego sitúa a Sócrates,
y a partir de ese gozne, el gozne socrático, pues habla de la eclosión de sistemas, situándose en Platón y Aristóteles. Esta visión es literalmente absurda. Es absurda desde el punto de vista cronológico, ¿no? Los presocráticos ocupan 3 generaciones y la última de las generaciones de los llamados presocráticos son posteriores a Sócrates, de manera que es absurda hasta desde el punto de vista de la coherencia cronológica. Demócrito y Leucipo son contemporáneos de Platón. En realidad son de la misma época que Sócrates, no son sus partners directos, pero sí lo son en cambio de Platón. Por lo tanto, pensar que hay un antes de Sócrates, que este antes de Sócrates puede unificarse, y menos todavía por esa visión, generalizadora, o lo que es peor, generalista, que propone una imagen de antes de Sócrates los intereses, hasta los sofistas, los intereses son por la naturaleza, desde los sofistas son por el hombre. Todas estas generalizaciones en realidad no tienen sentido. Cuando hablamos de los presocráticos hablamos de un proceso histórico largo que va desde los finales del siglo VII, en que más o menos se empieza a acreditar la obra del primero del que la tradición asigna la escritura de la filosofía, que es Tales de Mileto, hasta los finales del siglo V y principios del siglo IV, que es la época de la Ilustración. De manera que ya se comprenderá desde el primer momento que en este tránsito lo suficientemente amplio de tiempo, pues no se puede encontrar ninguna generalización que logre, unos enunciados más o menos característicos de todo el proceso. Me parece mucho más interesante averiguar cuáles son los signos propios de los enunciados, ¿no?, que nos permiten distinguir este gesto filosófico en contraste con los gestos religiosos o humanistas, o ilustrados, que representarán a los sofistas. Y si esta es la forma como planteamos el asunto, entonces, antes de empezar, es necesario chocar, es necesario impugnar algunas de las interpretaciones refinadas del siglo XX, no por ánimo controversial, no por ánimo de hacer polémica con ellas, sino tratando de delimitar con más precisión el sentido de nuestra búsqueda. Bueno, apenas necesito decir, y voy a entretenerme en esto muy poco, que para toda la historiografía positivista, que en fin se alarga mucho en el tiempo, el libro de Nestle, Comienzos Nuevos, es de los años 30, alarga mucho en el tiempo, desde más o menos la época en que empieza a tomar cuerpo con Spengler en torno a los años 60 y 70 del siglo XIX, o que después se acredita en personajes como Zeller, ¿no?, etc. Ahí, ya lo expliqué en la última sesión, sencillamente lo que se trata es de establecer un misterioso, enigmático y absolutamente mitológico, que es lo más importante, paso del mito al logos. Esto, ya lo he criticado, no tengo por qué hablar mucho más de ello. No solo en el lenguaje de nuestros primeros filósofos hay ninguna superación de un presunto estadio de infantilismo de la cultura, respecto del cual la aparición de los textos filosóficos suponga algo así como la instauración de un periodo de la racionalidad. Todas estas cosas no tienen base textual. De hecho, hoy me querría fijar más bien en los críticos del positivismo. Y cuando hablo de los críticos del positivismo, hablo de las versiones en relación con la filosofía de los llamados presocráticos, que dan dos autores de muy diferente pelaje, de muy diferente intencionalidad también, a los que, sin embargo, se les debe asignar la responsabilidad de una cierta interpretación que hoy querría discutir. El primero de estos personajes es Heidegger, y no es un personaje cualquiera, ¿no?
Heidegger concibe la historia del pensar como una historia determinada por el cumplimiento de etapas que son en su esencia necesarias, incluso en aquello que tienen, como ahora voy a explicar, de errancia, de equivocación, que no es una equivocación histórica cuanto la elección de un camino que sin embargo ha llegado a consecuencias equivocadas, ¿no? De manera que propone la necesidad, en vista de la historia errada del ser, ¿no?, de un regreso al principio. Y este retorno al principio, no se olvide que la utilización por parte de Heidegger de la Kehrung, de la revisión o de la vuelta, en los textos de los años, en los seminarios de los años 30, no se refiere tanto a su propio pensamiento cuanto a la torsión necesaria que tiene que hacer el ejercicio del pensar para volver a estar a la altura de las necesidades, ¿no?, o para pensar el hecho de la consumación misma de la metafísica. Bueno, la idea de Heidegger es sencillamente esta. Llegado al final de las posibilidades que engendraba una interpretación de la filosofía que centraba su atención en la conceptualización del mundo y achacaba la responsabilidad de ello a Platón. En el curso de estas sesiones vamos a ver que eso incluso historiográficamente es falso. Achacando esa responsabilidad, ¿no?, a una concepción que hace de la filosofía un ejercicio de conceptualización en el que se pierde un sentido originario, y habiendo esa culminación llegado al término de un final obligatorio, de un final que consuma la cultura vigente y con ella lleva a su límite final, a su consumación, como estoy diciendo, las posibilidades civilizatorias, entonces no hay más remedio que hacer una torsión, hacer una vuelta, hacer una Kehrung, ¿no?, y preguntarse dónde empezó la errancia. Heidegger insiste mucho en que no se trata de un error, sino que se trata de la elección de un camino en la que esa conceptualización es expresiva solamente de la voluntad. De ahí que pueda interpretar a Nietzsche como el último metafísico, aquel que ha descubierto que toda conceptualización es finalmente proyección de una voluntad de poder, ¿no? Y por tanto la voluntad de poder no es una impugnación de la metafísica, sino exactamente eso, su realización completa. Desde este punto de vista, pues se llega a la conclusión de que volver a los presocráticos, volver a la situación anterior a esa errancia, que no es tanto equivocación cuanto elección de un camino, el camino de la voluntad de poder, ¿no?, se puede volver a mirar con ojos claros, con ojos limpios, las fuentes mismas del pensar necesarias para la restauración de un tiempo nuevo. Un tiempo que Heidegger anuncia sin nombrarlo, del que señala que apenas puede atisbarse su modo de realización, ¿no?, y sobre el que toda su obra, por lo menos a partir de los escritos del 45 en adelante, ¿no?, pues van a ser preanuncios o predeterminaciones. Bueno, esta es una tesis que a mí me importa mucho en este curso analizar, porque realmente podemos interpretar así a los presocráticos como aquellos que iniciaron un camino, el camino del desvelamiento del ser, que luego fue interrumpido, errado y por lo tanto desviado bajo la forma de conceptos, de la conceptualización. Bueno, los seminarios de Heidegger corresponden, de los años 30, primeros 30, corresponden a una actitud que fue muy característica de la cultura alemana de esa época y que tiene mucho que ver con las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. No fue Heidegger el único que habló
de que se acababa la civilización, de que había colapsado, ¿no?, un cierto modo de entender la realidad y que era necesaria una vuelta al origen o la postulación de un nuevo principio. En realidad casi toda esta literatura es deudora de uno de los libros más absolutamente decisivos de los inicios del siglo XX, que fue La decadencia de Occidente de Spengler. En La decadencia de Occidente, Spengler sostiene que la cultura de Occidente ha cristalizado en civilización y esa civilización ha colapsado en la Guerra Mundial, de modo que a partir de ahí lo que hay que esperar es una nueva configuración de la realidad. Spengler piensa que para que esa nueva configuración de la realidad se produzca, basta con el acto voluntarista de la constitución de un nuevo espíritu histórico. Y en sus obras, en la edición del 18, asigna esta tarea nada menos que a la Rusia soviética, donde cree ver ciertamente el nacimiento de un nuevo espíritu, de una nueva forma de entender el mundo, y por tanto diagnostica el final de la cultura de Occidente y de su forma civilizatoria ya cristalizada, bajo el impulso o tras el impulso de una nueva constitución y conceptualización del mundo, mientras que en la segunda edición, la decadencia de Occidente, fue un libro muy exitoso, fue un libro que se vendieron rápidamente múltiples ediciones, obtuvo el premio Nietzsche, el primer premio Nietzsche, ¿no?, al que habían amparado mucho, en fin, el staff nietzscheano, compuesto sobre todo por su hermana, pero también por la Fundación Nietzsche, y al que habían prestado, por lo tanto, mucho soporte económico las instituciones que tras la Primera Guerra Mundial sentían que Alemania había perdido su honor por causas que no tenían que ver con la derrota militar, y un largo etcétera, ¿no? Ahí estaba también vinculado, pues, qué sé yo, el espíritu del círculo de Stefan, donde se hablaba de un espíritu alemán, o por ejemplo la sociedad Thule, donde también se postulaba la idea de una identidad alemana capaz de superar las dificultades del presente, etcétera, etcétera. De manera que en la segunda edición de La decadencia de Occidente, pues se olvida de la Unión Soviética, asigna a los eslavos el carácter de un pueblo demasiado colectivista como para que de ahí pueda surgir ningún nuevo espíritu, y entiende que ese renacer no de una nación, tampoco de un pueblo, sino de toda una cultura, ha de producirse tomando por sujeto el pueblo alemán, ¿no?, el Deutsches Volk, el pueblo alemán. Heidegger no es ajeno a este lenguaje. Cuando piensa que la metafísica realizada y con ella la imagen tecnológica del mundo, en tanto que es expresión de una forma de entender el mundo determinada por conceptos, por fragmentaciones, ¿no?, que traducen la voluntad de poder, y decide que es necesario mirar al principio, está en una posición completamente spengleriana, en la posición de un fin del mundo y un nuevo comienzo. Entonces, lo primero que tenemos que preguntarnos es: ¿cabe esta interpretación de los presocráticos? ¿Cabe la interpretación de los presocráticos como profetas de los que puede emerger una nueva ontología, como profetas de los que puede crecer, de los que puede ponerse en marcha una nueva manera de mirar el mundo y las cosas? En Heidegger digamos que este planteamiento tiene sentido. En realidad, en toda la generación que eran jóvenes intelectuales al término de la Primera Guerra Mundial, este planteamiento tenía sentido. Tenía sentido porque la sensación de colapso del mundo, ¿no?, que se sufrió en la Primera Guerra Mundial fue muy intensa. Prácticamente toda la literatura
en los entornos del 18, habla de esta misma sensación. Cuando uno analiza, por ejemplo, la obra de Virginia Woolf, ¿no? Pues se da cuenta que está en el mismo espíritu. Bueno, todas las reglas han caído, el yo subjetivo ha dado lugar a un yo colectivo, pero el yo colectivo es anónimo, y es necesaria una restauración de la cultura que ya nunca podrá ser la misma. En la propia literatura americana, si uno analiza, por ejemplo, una obra que es del 21, la de Sinclair Lewis, ¿no? David, por cierto, que desde entonces los americanos utilizan este término para hablar de la gente corriente, de la gente acomodaticia, de la gente que no se plantea problemas, pues formula la misma interrogación, ¿no? La sensación de un colapso y una vuelta, ¿no? Un colapso y una necesidad de volver al principio. Por tanto, en los años 30, podría seguirse con muchos ejemplos para los que no tenemos tiempo. Por lo tanto, en los años 30 este planteamiento que pensaba en el final de una forma de cultura, en el final, por su colapso, ¿no?, de una civilización establecida, y en la necesidad de repensarlo todo de nuevo, tenía sentido. Y en este contexto, el planteamiento de Heidegger es volver a los presocráticos, entendiendo por tales aquellos que fueron anteriores al momento en que el declinar del pensamiento erró, en que el declinar del pensamiento se hizo coextensivo de una forma de pensar en la que la conceptualización iba de la mano de la apreciación de la voluntad. Bueno, podemos ver en los presocráticos a estos príncipes de la inocencia, ¿verdad?, a estos príncipes de los ojos abiertos, que ven el ser cara a cara y que por tanto pueden manifestar un mensaje completamente actual ante nuestros ojos. Bueno, yo creo que ese gesto es imposible ya. A la altura del siglo XXI este gesto ya no tiene sentido. Y es importante comprender que toda la línea heideggeriana, que es continua, que es muy pesada, ¿no?, según la cual, pues bueno, debe hacerse una especie de regreso a un momento originario de la inocencia, debe ser criticado, digamos, enérgicamente. Los presocráticos son finalmente los creadores de un gesto enunciativo cuyo significado debemos plantearnos al margen de nuestra situación contemporánea, al margen de nuestra situación como ciudadanos de sociedades complejas para las cuales cualquier reproductibilidad de gestos arcaicos, ¿no?, de gestos vinculados a sociedades agrarias que están buscando, que están pretendiendo, ¿no?, restaurar el prestigio de la ciudad y las instituciones básicas, pues termina siendo, pues bueno, unos gestos, como digo, completamente intransmisibles. Y esta es la primera formulación que quisiera hacer, ¿no? No podemos mirar a los presocráticos como si fueran nuestros contemporáneos. Al revés, los tenemos que mirar, y los tenemos que mirar en serio, como gentes que nos son muy distantes, como pensadores que pusieron en marcha, ¿no?, un mecanismo del que nosotros ciertamente somos herederos tardíos, pero que tienen su especificidad histórica. Y por lo tanto, lo que interesa es ver los caracteres de esa especificidad. Esto conecta con la segunda de las interpretaciones a las que quería enfrentarme esta tarde, que es la que también en los años 30, pero en este caso dentro de la historiografía inglesa, produjo Comfort. En un libro, por otra parte, admirable, Comfort, pues señaló que para estudiar a los presocráticos el concepto del paso del mito al logos era completamente inadecuado, puesto que los presocráticos consumaban precisamente la constitución de un mito que a partir de entonces se introduciría en nuestra cultura con los caracteres de una narración legitimadora.
Este mito es el mito de la unidad de lo divino vinculada a la unidad de la explicación racional, o de la explicación del logos, ¿no? O de la explicación por logos. Yo debo aceptar que la explicación de Comfort a mí me parece infinitamente más simpática y desde luego mucho menos problemática que la de Heidegger, con todo ese dramatismo que Heidegger y toda la generación de la Alemania posterior a la Primera Guerra Mundial impone. Pero también el gesto de Comfort debe ser impugnado, a mi juicio, desde dos puntos de vista. El primero es este. Pensar que en la filosofía de los presocráticos se ejecuta un gesto unificado, tal que de una narración teológica pluralista y agraria, ¿no?, se pasa a una narración teológica diferente, que en este caso es unitarista y ciudadana. O sea, pensar que en los testimonios que nosotros tenemos de una literatura presocrática, lo que vemos es ejecutarse el tránsito de la sociedad no ciudadana propia de los siglos oscuros, antes de cualquier organización de la polis, ¿no?, a el discurso que articula y organiza la polis, siendo así que este discurso no es un discurso del progreso, ni es un discurso de la racionalidad, sino que es el discurso de una narración de la teología que corresponde al momento de la polis, significa olvidar que la filosofía es un gesto en medio de otros gestos. Y de hecho Comfort, en sus dos grandes libros, porque también el segundo insiste en esta investigación, el segundo es el de sabiduría, el de Sofía, ¿no?, que es un libro por otra parte admirable, una cantidad de fuentes verdaderamente asombrosa, ¿no? Pero ahí desaparece absolutamente la posición de la religión tradicional, que sin embargo es constitutiva, si uno estudia la lírica o estudia el teatro, de secuencias concretas de la organización de la polis, ¿no? Y sobre todo desaparece por entero el mundo de la ilustración. Es asombroso que en Comfort la ilustración apenas si tiene para él eco ninguno, ¿no? No es cierto que podamos mirar como si fueran nuestros contemporáneos a los presocráticos, pero, y este pero es esencial, todavía es menos cierto que la filosofía articule el único discurso de la ciudad. Lo que interesa ver y lo que ha quedado mostrado, espero, en las anteriores sesiones, es que la filosofía es un gesto al lado de otros gestos. Y por lo tanto que no existe la posibilidad de identificar a la filosofía con una narración legitimadora de la polis. Más bien al contrario, la narración legitimadora de la polis en Grecia aparece pluralmente diversificada, polémicamente constituida. Y precisamente en esa polémica es donde vamos a centrar nuestra atención para preguntarnos cuál es el gesto filosófico, ¿no? Teniendo en cuenta que, como ha quedado aquí estudiado en las anteriores sesiones, podemos aislar un gesto religioso, ese gesto religioso que dice, frente a la pérdida de legitimidad de la monarquía micénica, lo que es preciso es constituir instituciones que responden a lo dictado por los dioses, para lo cual previamente se ha hecho una evolución del concepto de la divinidad, de esas divinidades caprichosas que solo son definidas por ser creations, más fuertes que los hombres, ¿no?, y por ser atemporales, inmortales, ¿no?, abrotoi, para convertirse en divinidades titulares, divinidades que protegen y amparan la ciudad, ¿no? Y como mostré en las anteriores sesiones, esto es fundamentalmente el discurso que funda la democracia antigua, la democracia al modo de los padres, ¿no? Y frente también, como ha quedado aquí mostrado igualmente, ¿no?, ese otro gesto que impugna la voluntad de los dioses y pretende asignar
los caracteres de la soberanía a los hombres, a los individuos, a los seres humanos, capaces de hablar y por tanto de confrontar discursos, diso y logo. Frente a estas actitudes que no pueden ser olvidadas, que no pueden ser preteridas, la filosofía aparece como un gesto peculiar y como un gesto que debe ser investigado justamente en polémica o en controversia con estos otros. Pues bien, esta es la pregunta básica que queremos hacernos hoy al hilo del estudio de los presocráticos, ¿no? ¿Qué clase de controversia es esta? ¿Qué tipo de gesto introduce la asignación de la soberanía a algo que no es la voluntad de los dioses tutelares, pero tampoco la voluntad de los hombres? ¿Qué clase de gesto es ese que, y así terminé yo la sesión anterior, dice que existe una argé de la physis, una soberanía de la naturaleza? Bueno, lo primero que hay que señalar a este respecto es que de los elementos que el otro día descubrimos, los presocráticos son para nosotros una fuente constante de indicaciones precisas a propósito del hecho de que la filosofía es una nostalgia del tiempo en que la soberanía estaba unificada y esta unificación estaba o lo era por razones políticas. Es decir, es una nostalgia del momento en que la sabiduría era definida por el rey. Fijaros, la secuencia de los primeros filósofos, de los que identificamos como los jonios, es en este sentido absolutamente transparente. Todos, sin excepción, son reyes. Lo es Tales de Mileto, lo es Anaximandro, que dirigió la colonización que llevó de Mileto a Polonia y del que hemos conservado una columna en las ruinas de Mileto, ¿no? en la estación arqueológica de Mileto. Lo fue Anaxímenes y lo fue de manera eximia Heráclito. Digo de manera eximia porque ha quedado un amplio registro testimonial de cómo Heráclito renunció a su condición de rey. Primero era de la familia de los Télides, que es una familia real, pero que renunció a su condición de rey en favor de su hermano, por dos razones que encontramos en uno de los fragmentos, en el fragmento 19. En primer lugar, por la perversidad de los hombres, incapaces de escuchar las logos, ¿no? Y en segundo lugar, por la mala constitución de las leyes, ¿no? Bueno, este gesto filosófico, desde luego, es el gesto de aquellos que intentan hurtar, separar la soberanía de los dioses y los hombres. Y este es el gesto típico del recuerdo de un tiempo en que la soberanía era una función política de la realeza. Bueno, pues importa mucho más hacerse cargo de que incluso las fuentes nuestras más antiguas, que no proceden directamente de la filosofía, abundan en este hecho. Por ejemplo, Píndaro habla de los sabios reyes, o los reyes superiores en sabiduría. Y es evidente que con eso está, desvelando una cosa que no es la propia de la poesía, que es una pretensión ajena a la poesía. El contexto de este texto de Píndaro, del que desgraciadamente solo tenemos fragmentos y que no pertenece a la obra íntegra conservada, es el fragmento 146, aquí aparece con claridad una determinación de distancia entre lo que podemos esperar del culto a los dioses y de de la paideia religiosa respecto de esa otra pretensión que es herética, ¿no? La pretensión de los reyes, ¿no? Que pretenden ser más sabios o que pretenden encarnar a la sabiduría. Pero en el fragmento 133 de Empédocles encontramos absolutamente la misma idea. Aquí aparece en efecto la idea de que la filosofía es propia de los profetas, es decir, profetas, los que profetizan
Cemí, ¿no? Los que hablan por anticipado, los que ejercen pues la mántica, la adivinación, la previsión, de todo esto hablamos el último día, ¿no? A los que se asigna exactamente esto, el carácter de que esos son los reyes. Y esta misma es la idea que, de una manera obstinada, continua, permanente, se nos ofrece en Platón. El recuerdo de aquella sabiduría en la que la soberanía estaba unificada por la figura del rey y que puede reivindicarse, como aparece en Menón 81d, o en Fedón 69d, o en Cedro 247d, ¿no? Al que puede apelarse precisamente para que pronuncie la imagen de lo que el filósofo tiene que hacer, ¿no? Esa nostalgia de la sabiduría que engendraron los reyes es exactamente la forma que tiene que adoptar aquellos que pretenden acercarse a esa sabiduría, o sea, la filosofía. Por lo tanto, el gesto filosófico es, ante todo, el gesto de quienes no admiten que la soberanía esté en manos de los dioses o en manos de los hombres y que tienen a su favor, digamos, toda la tradición de una institución real, ¿no? De una institución política efectiva, el discurso de los reyes. De hecho, la filosofía aparece así, como una, lo he dicho varias veces, nostalgia de la sabiduría, nostalgia de aquel momento en que había sofía. Ahora ya no hay sofí, ya no hay sabios, pero sí cabe hablar de aquellos que, no mirando a las instituciones religiosas, político-religiosas, ni mirando tampoco a la disolución que están estableciendo los retóricos, los sofistas, pretenden la restauración de aquella sabiduría, aunque se trate de una restauración imposible, aunque se trate de una restauración tentativa. En este sentido, lo más importante es comprender, por lo tanto, en qué forma esta sabiduría deja instalado el problema de la soberanía. ¿Qué significa que quien mande sea la naturaleza? ¿Qué significa que quien mande no sean los dioses, pero tampoco sean los hombres? Lo más interesante de los textos de la primera generación de filósofos de los que tenemos noticia, los que se identifican quizá abusivamente con los jonios, es decir, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, hasta el propio Heráclito, es la idea de que la argé, la soberanía, es de la physis. De manera que argé, que no significa principio, esto lo he dicho muchas veces, ¿no?, sino que significa mando, poder soberano, es propio de la physis. Y es importante comprender que el término physis se acredita en nuestros textos por primera vez en estos marcos, en estos contextos. Physis es un término que procede del griego fío, y fío es lo que hace brotar, pero también aquello cuya consumación hace que perezca toda individualidad, es decir, lo que hace nacer y morir. Lo que hace nacer y morir y lo que sostiene mientras dura, mientras se produce ese tiempo propio que va del nacimiento a la muerte, lo que sostiene la entidad. Bueno, pues exactamente ese es el gesto de la filosofía, y esto es lo que nos dice Aristóteles en Metafísica 1.5, ¿no?, que significa la argé. Aristóteles mismo no habla del argé como principio. Nadie habla del argé como principio, porque esto es una bobada, ¿no? Porque argé no significa principio. Significa primero en rango, esto sí. De ahí la derivación hacia principio. Solo en los textos filosóficos, cuando uno estudia los diccionarios actuales, se ve una acreditación de argé como principio, pero está claro que este es un modo que está completamente vinculado a una tradición interpretativa, puesto que para la filosofía argé no puede ser la soberanía política, pues entonces, y de hecho cada vez que argé se traduce en nuestros diccionarios por principio, los textos son filosóficos, ya es casualidad, ¿no? Lo que Aristóteles dice del argé, en un contexto además en el que él está prestando memoria al significado de la filosofía, es que es aquello a partir de lo cual se es,
aquello también a lo que se vuelve, se retorna, se regresa, y lo que en el centro explica su sustancia, su sustancialidad. Y esto es la arjé. La arjé es, por tanto, la arjé entendida como la physis, es exactamente la noción, la idea de que existe un poder de crear y sostener cuantas cosas son, que tiene capacidad también de regresarlo a su seno y de volver a crearlo. La idea de la arjé, en tanto que entendida como función de la soberanía y en tanto que expresada por el recuerdo del saber, ¿no?, por esa nostalgia de la sofía, de la sabiduría, es la comprensión exacta de que lo que corresponde a la organización social, lo único que puede determinar con exactitud el modo de la reconstrucción de alguna forma de organización, como digo, para la polis, no puede ser la voluntad de los dioses ni de los hombres, sino que tiene que ser el ciclo completo, los ejercicios, por así decirlos, completos de lo que nace, subsiste y acaba en la naturaleza. Pues bien, en nuestros textos, a la declaración, al acto profético, profemí, ¿no?, profetas y reyes, al acto profético que enuncia ese acto soberano de la naturaleza por el que se crea, por el que se subsiste y por el que se acaba dentro de un ciclo que es el ciclo temporal que corresponde a la vida, ¿no? Ese acto profético, ese acto declarativo es el logos, ¿no? Y con esto queda el gesto cerrado entero. Hay filosofía cuando encontramos textos en los que ciertamente se habla de la antigua sabiduría que no es la de los hombres ni los dioses, que otorga la soberanía entendida como nacimiento, muerte y subsistencia intermedia a la naturaleza, y que hace que eso pueda ser declarado mediante un acto de profético, mediante un acto declarativo, para el cual lo esencial es el logos, lo esencial es la utilización del logos. Bueno, este gesto es el que nos permite identificar ciertamente los inicios de la filosofía. No es, como comprenderéis, un gesto que pueda ser transportado a nuestras sociedades complejas. Tampoco es un gesto que pueda ser interpretado como aquel que articula la vida de la ciudad, porque mientras tanto el gesto religioso, el gesto que se proclama en la memoria de la poesía, en los actos constitutivos del teatro, en las procesiones que organizan la vida institucional de las ciudades, o su crítica por parte de las instancias sofísticas que quieren devolver la soberanía a los hombres y que establecen los diso y logo y los discursos enfrentados, son tan articuladores de la realidad como la filosofía. Incluso yo me atrevería a decir, son, desde el punto de vista histórico, mucho más, ¿no? Este gesto de la filosofía es, con respecto a esos otros, desde luego mucho más modesto, pero en cualquier caso no puede ser ni identificado como el único, ni, insisto mucho en esto, traído a nuestra época como si fuera capaz, ¿no?, de dar soluciones a nuestros problemas contemporáneos. Hay que estudiarlo con ese sentido del pálpito inicial que, sin embargo, abre todo un universo. Y es el momento, por lo tanto, de preguntarse cuál es ese universo, de verlo en las instancias en las que ciertamente lo percibimos. Fijaros, en aquellos textos que no son juzgados a priori como filosóficos, sino que al revés, que identificamos como filosóficos porque, por vía polémica, no apelan ni a la religión, ni tampoco al discurso entre los hombres. Por ejemplo, es el gesto que encontramos en Tales.
Y efectivamente Tales es reconocido por las tradiciones doxográficas, primero por Aristóteles, pero Aristóteles es muy engañoso en sus reconstrucciones históricas. Recordad, ¿no?, la gran crítica de Charnis, que es completamente actual, ¿no? Pero lo es también en la reconstrucción de Diógenes Laercio, etc. En este primero, en el que empezamos a notar balbucientemente la actualidad de este gesto, en Tales de Mileto, lo encontramos absolutamente y de una manera clara, ¿no? Tales, un rey, a quien se le pide que dé leyes a su ciudad, que suspenda, por lo tanto, la disolución de los múltiples discursos mediante la apelación a una determinación que de sí misma dice que ha de ser legal, que ha de ser propia de una legislación. No hay ni un solo texto en la tradición doxográfica, que por cierto en Tales es toda ella indirecta, que acredite ni el término physis ni el término logos, ¿no? ¿Por qué le asignamos, sin embargo, a Tales, sin embargo, la plenitud de este gesto? Pues porque dice en los pocos textos que podemos reconstruir, a partir sobre todo de la tradición de Simplicio, ¿no?, una tradición muy larga, que recoge textos muy antiguos, que decía que la argé de la physis es el agua. Es decir, que hablaba ya de un atributo que tiene que ver con un acto soberano que se constituye bajo la forma de una legalidad natural. De una legalidad natural. Esto es lo importante. O sea, de una legalidad que no depende de los dioses, ni tampoco de la voluntad de los hombres, sino que depende exactamente del propio sistema del que nace y al que va a parar la realidad entera. De Tales quedan dos frases. Una, que el principio es el agua, que la argé es el agua, pero la argé de la physis, o sea, que la soberanía que impone la physis se manifiesta en el elemento agua. Y el otro texto, que es menos seguro, es que todo está lleno de dioses, que en realidad esconde una segunda lectura que dice algo completamente diferente, que dice, Duton, esto es Toceion, esto es lo divino. Y efectivamente, pues bueno, en el gesto filosófico la idea es que los dioses desaparecen en favor de lo divino, o que la naturaleza se apropia, y este es un término muy griego, ¿no? Se apropia, lo vamos a ver sobre todo en Heráclito, se apropia de la divinidad. La ley natural se convierte en lo divino. No hay ya que hablar de los dioses, por lo tanto, sino que esa ley natural, en este caso, que el constitutivo soberano de la naturaleza es el agua, resulta ser lo divino. Por tanto, que no hay voluntad de los dioses. Ningún texto de Tales nos permite reconstruir ninguna polémica con los que hablan de los hombres, pero vamos a reconocer, porque tampoco a finales del siglo VII se ha constituido aún enteramente la actitud ilustrada, la actitud de los rétores y de los sofistas, ¿no? Aquí parece que el debate es solamente con los religiosos, y no deja de ser interesante que el todo está lleno de dioses pueda ser de hecho traducido como tuton, como todo está lleno de lo divino, ¿no?, y apreciárselo a la. En Anaximandro encontramos la misma actitud. Ciertamente Anaximandro habla que la argé de la physis es to apeiron, es lo indeterminado, lo infinito. Pero este es el único texto casi que tenemos seguro. Y es un texto muy complejo, porque es un texto en el que, de acuerdo con cláusulas tanto semánticas como pragmáticas, que no son del griego de su época, es decir, que apelan a un griego muy arcaizante, se habla de la culpa que engendra la generación
culpa que se paga por una antopodosis, es decir, por una devolución, por un acto de entrega que es obligada. Esto es lo que es la antopodosis, ¿no? Al mismo principio ese de lo ápero. Bueno, lo que la mayoría de los críticos, a partir de Barnett sobre todo, ven en este texto es no otra cosa que lo que he explicado, es decir, la idea de que, bueno, siendo la explicación aquello que pone de relieve, que explora la soberanía de lo natural, da una explicación, aclara, ¿no?, la posibilidad del nacimiento y del regreso, del brotar y del retornar, bajo las condiciones de algo que ajusta e identifica la totalidad de la justicia. La justicia no es un hecho que pueda ser atribuible a los dioses, tampoco es un hecho que pueda negociarse con los hombres, ¿no? Es un hecho que está ínsito en las leyes de la naturaleza, y por eso la elección del término antopodosis, que es un término muy antiguo, un término muy arcaico, un término que no se acredita en la tradición clásica, un término del que prácticamente las únicas referencias que tenemos están en los poemas homéricos y justamente con el mismo sentido, o sea, con el sentido de reparación de una culpa. Alguien roba y entonces es castigado a que devuelva lo robado. En la antopodosis se da el concepto entero de legalidad natural, ¿no?, sobre el que puede construirse la vida de las sociedades. Anaxímenes, del que tenemos noticia de que fue rey, insiste en el mismo planteamiento. Ahora atribuye al aire. Aquí tenemos un par de tradiciones textuales algo más amplias de las que desdichadamente tenemos de Anaximandro o de Tales, que justifica por qué la apelación del aire. Por ejemplo, tenemos aquí noticias, si es que no son anacrónicas y están referidas, que también pudiera ser, a pensadores posteriores, a los procesos de rarefacción y condensación a partir del aire. Pero lo que tenemos fundamentalmente es una explicación naturalista, ¿no?, que de nuevo apela a la concepción de la arjé, de la soberanía de la naturaleza, ¿no?, puesto que el aire es el constitutivo de lo natural. En él debe verse el punto que marca el principio y el final, ¿no?, el origen y el retorno. Bueno, todos estos jonios han hecho su obra desde finales del siglo VII hasta la primera mitad del siglo VI en el Próximo Oriente, en las colonias del Próximo Oriente que van de Mileto a Éfeso, y que son, no por azar, las colonias más antiguas que produjo Grecia. Colonias que proceden del momento de la destrucción de los reinos micénicos y de la primera colonización, que no está, digamos, establecida por voluntad de las ciudades, sino que se produce más bien por huida de los procesos revolucionarios que en el entorno del año 1000 se producen en Grecia. Quiero decir, la antigüedad de estas colonias es muy amplia y su origen primario, ¿no?, es exactamente la de la destrucción de los reinos micénicos. Por lo tanto, no es extraño que en ese mundo jonio haya quedado resguardada la memoria de ese acto, ¿no?, de la soberanía que antes declaraban los dioses y los reyes y que en ausencia de unos y otros debe ser atribuida a la naturaleza. Pues bien, esto es exactamente lo que ya, porque ahí sí que tenemos un montón de fragmentos. Por primera vez tenemos alguna seguridad en nuestras fuentes. Aparece de forma indiscutible en Heráclito. Es interesante notar que Heráclito, en algunos de sus fragmentos, critica a Pitágoras. Y en efecto, Pitágoras era también de Éfeso. Lo que pasa es que Pitágoras, que perdió el poder después de haber ejercido la realeza y haber actuado como legislador, tuvo que emigrar, y entonces fue primero a Crotona y luego a Metaponto, ¿no?, donde murió.
tanto en Crotona como en Metaponto, ya en la Italia meridional, allí creó las comunidades pitagóricas. Pero ya Heráclito se refiere, en el fragmento 15, al hijo de Marco, ¿no? Es decir, a Pitágoras, como el que se cree más sabio que nadie. Y de él dice que tiene una falsa sabiduría. Esa falsa sabiduría la define como polimacía, como el saber de muchas cosas. Frente al cual saber de muchas cosas, lo que Heráclito va a sostener es el saber de una sola cosa. Esa sola cosa es referida como lo uno, como lo divino, y ahora aparece por primera vez el término en la historia, y como el logos. No nos interesa mucho en esta clase, y menos para el nivel en el que nos movemos, el análisis pormenorizado de los fragmentos de Heráclito. Hay que decir, una vez más, hay que insistir en su condición de rey, en su condición de alguien que ha dimitido de la realeza, en realidad se lo dejó a su hermano pequeño, en su condición de persona que se va a los montes y que habla en el sentido oracular, precisamente para imitar el estilo de aquella sabiduría cuya nostalgia expresa su pensamiento. Tampoco hace falta referirse a la cantidad de fragmentos considerable, por otra parte, de literatura que puede pasar por literatura gnómica, es decir, por literatura que da consejos que sin embargo siempre tienen un rictus de desprecio hacia, y esto es importantísimo, la forma inicial, la forma primaria de democracia, que fue la que expulsó a Pitágoras exactamente de la comunidad de Éfeso, por la que éste tuvo que salir, es decir, por la que fue declarado como tirano y por tanto ante la posibilidad de un proceso por lo que emigró. De manera que hay aquí todo un cruzamiento epocal de un grandísimo interés, ¿no? En Éfeso se está produciendo la primera revolución democrática y entonces uno de los filósofos, luego veremos en qué se distinguen, tiene que salir corriendo y el otro renuncia a la realeza, que es ya no otra cosa, como ya dijimos la vez pasada, que una institución religiosa, ¿verdad? Y se va a los montes. Es decir, la filosofía huye de la democracia, huye del momento en que se instaura una gestualidad diferente en la ciudad, ¿no? Podemos prescindir de todos estos fragmentos porque en realidad son no otra cosa que gnomai, consejos, ¿no? Que tienen que ver con una forma distinta de ver la vida política. Pero podemos prescindir de ellos siempre y cuando lleguemos a la convicción de cuál es su auténtica fuente, cuál es esta. Pues bien, en Heráclito, en el que sí tenemos ya por primera vez fragmentos importantes, esta gestualidad pasa por 3 instancias y en ellas se percibe con claridad la idea de un saber que remite a las leyes de la naturaleza, ¿no? O a la soberanía de la física. Constata en primer lugar la mutabilidad y variabilidad de lo real. Son los famosos textos: no te bañas 2 veces en el mismo río, todo cambia. Pero también el orden estructurado de estos cambios. Esto es la constitución de los opuestos, ¿no? Todos los cambios se producen, sin embargo, en un orden, por cierto, es un orden temporal, en donde se acredita la palabra aion, es decir, el tiempo realizado, el tiempo concreto, ¿no? El tiempo específico, no el tiempo general, cosmológico, sino el tiempo del fenómeno, el tiempo del acontecer, ¿no? En el que esta propia variabilidad queda organizada estructuralmente en forma de pares que se oponen, ¿no? Vamos a ver en Pitágoras la misma idea, en la siguiente charla, la misma idea. Y vamos a ver cómo se organiza la polémica. Bueno, esos pares, noche, día, calor, frío, etcétera, ¿no? Esa estructura de los pares declara, esto es lo importante, revela, desvela, desoculta. Este es el término, alethein, ¿no?
desoculta lo que el autor quiere decir. Que la verdadera arjé de la physis es, y solo es, una forma declarativa, identificada al logos, que por primera vez es asignada a la propia naturaleza. Esto no lo hemos encontrado en Tales, tampoco en Anaximandro, tampoco en Anaxímenes. No podemos decir que no estuviera. Tampoco podemos fiarnos del sentido progresivo que le asigna Aristóteles, porque Aristóteles lo que quiere es, confirmar su propio punto de vista sobre una organización de los datos. Sea como sea, encontramos ahora por primera vez un gesto característico de la filosofía. El establecer que el logos no es un discurso, sino que es el discurso de la naturaleza, que es la palabra de la naturaleza, que no es nuestra, que es de ella. Nosotros podemos percibir la variabilidad, podemos percibir su organización estructural, pero cuando queremos decir quién dicta esa organización estructural, entonces hablamos de algo que es propio de la physis. El logos es de la physis. La palabra no es de los hombres, es de la naturaleza. Y el logos es el que unifica eficazmente la totalidad de los procesos naturales. Se ejemplifica bajo la metáfora del fuego, que de igual manera que unifica la forma multiforme del crepitar del fuego, y sin embargo se puede llamar a sí mismo uno, también el logos es uno de la diferencia, uno de las variaciones, ¿no? Las variaciones se dicen de acuerdo con el decir del logos, y el logos es una cosa que no pertenece al hombre, sino que pertenece a la physis. Con Heráclito podemos decir que la filosofía ha quedado inicialmente constituida, que ha madurado todos esos ensayos gestuales que vemos en los anteriores jonios, ¿no? En esa tradición jonia. Y es muy importante porque aquí lo que se dice exactamente es que el logos, la palabra, el discurso, el hecho enunciativo, solo puede ser de la naturaleza. Y por lo tanto queda implícito en este contexto que por parte de los hombres solo un discurso que se ajuste a ese logos es un discurso que puede serle adecuado. La palabra adecuado se dice harmoton en griego. Este término no está en el vocabulario de Heráclito, pero sí lo está en el de Pitágoras, ¿no? Y efectivamente es que con Pitágoras empieza una gran polémica con la que ya voy a terminar esta charla. Pitágoras es un rival de la democracia exactamente igual que Heráclito. Pitágoras, no como Heráclito, ha tenido que salir corriendo y se ha venido a la costa asiática. Pitágoras es mencionado por Heráclito. De manera que no tenemos ninguna duda del conocimiento de, al menos inicialmente, por parte de Heráclito. Desdichadamente no tenemos ni un solo testimonio de Pitágoras. La Vita Pythagoricis de Jámblico no nos da ni una sola referencia que pueda ser atribuida a Pitágoras. Es probable que Pitágoras no escribiera nada y que su enseñanza fuera oral y que en realidad solo hasta sus discípulos, los que se suelen identificar con los pitagóricos medios, ¿no?, del pitagorismo medio, pero que estos son nada menos que contemporáneos de Sócrates y del joven Platón. Platón conoce a estos pitagóricos, ¿no?, a Quitas de Tarento, por ejemplo. Además, parece ser que la palabra filosofía nació en el ámbito de este pitagorismo medio. Esto os da una idea muy precisa de cómo esto de los presocráticos es un absurdo todo ello, ¿no? Estamos hablando del pitagorismo de los contemporáneos de Platón y de Sócrates, ¿no? Filolao, Arquitas, etc. Bueno, no podemos, por lo tanto, reconstruir frases, enunciados de Pitágoras. Pero lo que sí podemos, desde luego, es establecer cuáles eran sus doctrinas.
porque o podemos establecer en parte el origen de sus doctrinas a través de los múltiples testimonios que en cambio sí tenemos del pitagorismo medio. Bueno, ¿cuál es la polémica a la que me refiero? Pitágoras adopta exactamente el mismo gesto. Es decir, la idea de que es necesario entender que el enunciado no corresponde al hombre, no corresponde tampoco a los dioses, ¿no?, sino solo en la medida en que se ajusta, harmoton, pero ahora esta palabra sí que aparece exactamente, harmotein, ¿no?, la palabra de ajuste completo a lo que dice la naturaleza. ¿Dónde está el problema? Pues el problema está en que Heráclito cree, y esto es lo que vio Heidegger, y por lo que quedó encantado, bueno, Heráclito cree que puede ser objeto de una intuición pura, ver el discurso naciendo, brotando, la aletheia famosa, ¿no?, desvelándose en lo natural. Y Pitágoras dice, no, el logos propio de la naturaleza no se da exactamente en la visión de la naturaleza, en la imagen intuitiva de la naturaleza. Dicho de otra manera, el logos es un asunto, un instrumento que necesariamente está construido, que no responde, por lo tanto, a una entidad física, que bien al contrario se articula y construye como tal logos, y por eso mismo, siendo el logos de la naturaleza, tiene que distinguirse de ella como aquello que es capaz, este es el concepto de Harmoton, que es capaz de declarar lo natural y de declarárselo al sabio. Esto es exactamente lo que es la noción de número. Por lo tanto, el gesto filosófico no tiene ninguna duda respecto de cuál es el sujeto de la soberanía, cómo deben organizarse las sociedades a través de las leyes naturales, cómo estas leyes no pueden ser divinas, tampoco pueden ser objeto del comercio humano. Pero en sus propios inicios, lo que la filosofía nos pone en cuestión, lo que nos pone en debate, es si ese logos va a ser un logos directo, que desvela per se, en cuanto tal, objeto de algo así como una intuición intelectual, o si por el contrario, en cuyo caso habrá que pensar que su concepción es la de ley física, o si por el contrario debe ser pensado por su carácter enunciativo como tal, en cuanto que es capaz de expresar, y hasta donde puede expresar, esa misma realidad física. Y en ese caso es una mediación, un intermedio, un instrumento que se ajusta. Esta es la idea de Harmoton, ¿no?, un ajuste a la naturaleza. Y en este sentido es el número. No hay evidencias de que Pitágoras responda a Heráclito en ningún momento, ¿no?, porque ya he dicho que no hay recuerdo de textos pitagóricos, y sí de enseñanzas. Estas enseñanzas pitagóricas estuvieron fuertemente imbuidas por el orfismo. El orfismo había tenido una influencia enorme en la Magna Grecia y, desde luego, infeccionó a las escuelas pitagóricas bajo discursos políticos que determinaron su organización básica. Esos discursos tenían que ver con la idea de que hay un principio vital en los hombres, ¿no?, que habita en nuestros cuerpos como si estos fueran su cárcel, y que eran capaces de separarse de ellos y transmigrar a otros cuerpos, de donde sale toda una ética y toda una política. Pero esta ética y esta política a nosotros nos importa menos en estas clases, ¿no?, o en estas charlas, porque lo que nos importa fundamentalmente es analizar en su esencia, en su profundidad, ¿no?, cuál es la herencia propia de estos primeros filósofos
con los que se inaugura el discurso filosófico. Y este es bifronte. Y esta diferenciación va a tener una importancia decisiva para la constitución de la filosofía. O bien pensamos que el logos es un atributo de la naturaleza, directo, de modo que las leyes físicas se imponen a la sociedad y ésta debe ser pensada de conformidad con esas leyes. O bien pensamos que el logos es lenguaje, el lenguaje de la naturaleza, pero lenguaje. Y en ese caso tiene unas condiciones propias, sus condiciones de producción propias, ¿no?, que determinarán de una u otra forma una diferenciación, una mediación con la naturaleza. El futuro de la filosofía va a estar determinado por estas dos actitudes que, sin embargo, responden a un mismo gesto. Platón será, en la profundidad, un pitagórico. Hablará siempre de discursos y nos propondrá hasta dónde pueden llegar y cuál es su límite de imposibilidad. Aristóteles será, por el contrario, un continuador de la tradición jónica y nos dirá por ello mismo que los enunciados son enunciados de la naturaleza y pueden ser descritos en forma de su realidad física, ¿no? De manera que in nuce está ya planteado en estos primeros presocráticos, digamos, el discurso mismo de la filosofía. Pero claro, la filosofía no está todavía plenamente constituida. Todavía nadie ha dicho en qué forma se elija uno u otro modelo. Se puede hablar de un logos que es de la physis, o en qué forma ese logos que es de la physis ejerce la soberanía. Por lo tanto, ni en Heráclito ni en el pitagorismo hay todavía realmente una constitución de la filosofía. Y en segundo lugar, a la filosofía le queda batirse en armas con aquellos que dirán, bueno, ¿dónde vas?, ¿no? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú decir con esto? Le queda batirse ahora en la polémica, no ya de sus propias opciones, sino de las otras estructuras enunciativas que buscan al mismo tiempo regir a la ciudad, es decir, el gesto religioso, mismo creador de la democracia, que verá en la filosofía un asunto peligroso y que tratará de eliminar bajo la forma del enjuiciamiento de Anaxágoras o de la muerte de Sócrates, ¿no? Y lo mismo la retórica, ¿no? Pero ¿qué es esto de que la naturaleza se impone a la voluntad de los hombres? ¿Qué es esto? Para que la filosofía se instituya, nos quedan todavía que pasar acontecimientos de los que unificadamente se llaman propios de los presocráticos, pero estos otros presocráticos son ciertamente distintos y diferentes. Es necesario que alguien haga un gesto que va contra Heráclito y contra Pitágoras. Ese alguien con el que probablemente comienza de verdad la filosofía es Parménides, y con él se inicia una diferente historia de la que vamos a hablar en la próxima sesión.